La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar lindas propuestas para nuestros jóvenes. Y como siempre decimos, en familia, por lo tanto también papá, mamá, lindas propuestas que nos ayuden a crecer en nuestra vida cristiana y con entusiasmo, con gran alegría. Hoy tenemos aquí la visita de algunos que son jóvenes todavía, ¿verdad? Aquí vemos un poco, vamos a ver un poco en la cámara, quienes están visitándonos, ellos mismos se van a presentar. Vamos a comenzar primero aquí por la derecha, por las mujeres, por las damas, siempre comenzamos y después entonces sí vamos conociendo también el proyecto que nos traen hoy en nuestro programa. Bienvenida a Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchísimas gracias, padre. Yo soy Trinidad Duarte, soy de la comunidad Canción Nueva y soy una joven de 35 años. Y joven no sos, joven, ciertamente. Padre. Hoy en día nuestro país es tan joven, ¿verdad? Que llegamos hasta los 80 y somos jóvenes todavía. Es verdad, padre. Así es, bueno. Entonces, ¿qué estás haciendo? Padre, yo soy comunicadora institucional. Estoy en la comunidad, también soy responsable de comunicación de la comunidad Canción Nueva aquí en Paraguay. Entonces también soy editora de la revista Tupasuñé. ¿En serio? A la cuenta. A ver, sí, a la cuenta, súper conocida. Entonces trabajo para los franciscanos conventuales y trabajo para la comunidad Canción Nueva. Ya. Es la gracia ahora, que Dios me da. ¿Qué quiere decir eso de comunicadora convencional? ¿En qué institucional. Institucional. Sí. Institucional. Es una rama de la comunicación que se enfoca en esa visión global de la comunicación en una institución donde aborda la parte interna y la parte externa de la comunicación. Porque, por ejemplo, el periodismo, gacetillas, todo lo que tenga que ver con el relacionamiento externo es una parte de la comunicación. Ah, los diarios, por ejemplo, externos, ¿verdad? Eso es todo. Hablan mal de todo lo demás, Todo lo demás está mal. Sí. Yo no, ¿verdad? Ahora, mira, vos me diste una buena enseñanza, ya aprendí. Qué bueno, padre. Sí, todos los medios de comunicación son todos herramientas para dar a conocer en la institución donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Claro. Y después está nuestro público interno, que son los miembros de esa institución que también necesitan un manejo de comunicación interna. Claro. Entonces la comunicación institucional aborda el público interno y el público externo de esa institución. Ah, interesante. Entonces vos contás qué estás haciendo, cómo estás haciendo, que necesitas un poco de platita. Pero incluso, padre, va más allá, porque cada institución tiene algo que se llama la cultura de la organización. Claro. Que es la forma en la que esa organización que sería el carisma, la espiritualidad. Sí, eso en este caso, que la institución es Canción Nueva, pero la institución puede ser una institución gubernamental, puede ser una institución religiosa, puede ser una institución económica, cualquier tipo de institución. Entonces va comunicando qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y fomentando que esa comunicación dentro de la institución crezca, en esa cultura, que se afiance en la forma de ser y alcanzar. ¿Y hace cuántos años que vos estás con esta comunicación? Hace 15 años. 15 años por ahí, ya. Comenzaste a los 20. Padre, quise estudiar química. ¿En serio? Y no era lo mío. Química. Y no tenías química. No tenía, padre. Tenía ahora tu química era con la comunicación. Exactamente, padre. Qué bien, che, qué bien. Pero ahí nomás cambiaste o comenzaste con la química. Estudié 1 año y medio química. Sí. Y percibí que había algo ahí que era bueno. No te iba al fósforo, el potasio con el calcio. Era buena, tenía buenas notas, me gustaba, pero no tenía ese gusto de trascendencia como tiene para mí la comunicación. Y solo después conocí la comunidad Canción Nueva, que tiene todo que ver con la comunicación. Claro. Cosa de Dios. Así mismo, así mismo. Bueno, y ahora vamos a presentar un poco a nuestros invitados que vienen también, pero ellos vienen un poquitito más lejos. Vamos a comenzar también con las damas aquí. Gracias, padre. Yo me llamo Patricia, soy misionera de la comunidad Canción Nueva. Soy joven há más tiempo, tengo 47 años.
O ya te adelantaste, estaba bien, me ganaste, ni te pregunté. Pero tiene que Sí, para, sí. hoy para los jóvenes. Entonces, yo soy joven de más tiempo y soy misionera de la comunidad Canción Nueva. Estoy misionando acá en Paraguay a 3 meses. Yo tengo- Hace poco. Sí, hace poco, yo tengo más. ¿Y cómo que hablas también el español? Mi abuelo era de España y yo hice un curso de español también. hiciste un Ese- curso. son las dos cosas. ¿Dónde hiciste el curso de español? Ya, padre. ¿Por Fue España, por Venezuela, por Colombia? Fue en Brasil, era un curso que es comprobado por la Universidad de Salamanca Sí. en España. Y este curso de español es un centro escolar de lenguas, que en Entiendo. Brasil nosotros tenemos el curso de traductor-intérprete. Ya. Pero yo pasé muchísimos años sin hablar español. Sí, Entonces, sí. ahora que yo estoy regresando Estás a retomando hablar la todo. lengua y algunas palabras. ¿Aprendiste bien entonces? Un poquito, Sí, padre. sí. Yo soy un poquito más Solamente pesada. que los brasileños no nos pueden engañar por un sotaque. Com certeza. Um sotaque esse do Brasil do Portugal. Vocês têm cinco regiões, né? Sim, É, em cada de região língua. se habla de uma maneira. É verdade. O paulistano é diferente. Sim, sim, sim. ¿Vos de qué parte dijiste? ¿De? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Eu sou de São Paulo. Incluso, eu sou da mesma cidade, da mesma paróquia que Flávio. Así. Pero yo ingresé primero en la comunidad, después Sí, sí. Flavio que ingresé en la comunidad, muchos años después. Claro, Yo qué fui la bien. primera persona de mi parroquia a salir para misionar en Canción Nueva. Mira un poco. Y yo, de la misma manera como la comunidad empezó, que la Sí. comunidad, yo ingresé en la comunidad en 1998. A 98. Sí, fue cuando yo empecé mi camino vocacional y ingresé en la comunidad. Sí, por eso no nos vimos por ahí. ¿eh? Sí, sí, es verdad. Yo estuve 86, 87, 88 por ahí. cuando estaban iniciando. Pero ya tenían algunos añitos ya. Tiene un Con el poquito padre de- Jonas. Sí, 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 yo me recuerdo. Bueno, de sí, algunas qué cosas. lindo. Gracias, padre. Bueno, y vamos a escucharle. Ya te presentamos, dijimos que sos Flavio, pero vos tenés que presentarte Bueno. bien completo. Sí, padre, yo soy Flavio Pinheiro, también misionero de la comunidad Canción Nueva ya a 16 años. Y bueno, estoy acá en Paraguay ya hace 2 años y 4 meses. Y no hice curso como... De español, pero voy a hablar el español paraguayo. Sí, ya Con un agarré. poco la mezcla, ¿qué tal la mezcla con el guaraní? Ya Yo para agarré nosotros un hablamos. sotaque Así. paraguayo. El acento paraguayo, ¿verdad? Y padre, hoy me toca también la responsabilidad del Frente de Misión de Canción Nueva acá en Paraguay. Está al frente. Sí, entonces para mí que es un gran desafío estar aquí en esta tierra que ya amamos, ¿verdad? Por la experiencia linda que estamos haciendo acá y también llevar enfrente esta misión que es Canción Nueva en los medios de comunicación, por los encuentros. Entonces así hoy estoy con mi familia acá también, con Renata, que es mi esposa, misionera de Canción Nueva, así como Sí. yo, y mi hijita Valentina, que tiene 7 años y ya es una misionera. También. Ustedes nos visitaron ya. Sí, ya estuvimos acá. De Yarañe, nos visitaron. ¿Y hace cuánto tiempo? Cuando eso entonces estabas comenzando con el español vos. Creo que teníamos acá 6 meses. 6 meses. Por ahí, ya, sí. Ahora más de 2 años, ¿eh? Sí, Y bueno, volvemos a desempolvar un poco el rostro y la fotografía. Sí. Y ya practicamos Sí. más del español, Claro. ya comemos muchísima empanada. Está bien. Entonces, Pero tiene que comer mucho cipaguazú y otras cosas. así mismo. Muy bien, entonces así estamos hablando, estamos recibiendo. Esta es una presentación breve, evidentemente. Aquí no está toda la historia porque cada uno tiene una historia muy linda, interesante, ciertamente, en el camino también de la evangelización. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy, en este domingo, le recibimos a los de la comunidad Canção Nova, en realidad es en portugués. Esto nació en Cachoeira Paulista, así que ellos nos van a explicar mejor. Ya que está con esto Flavio, me hiciste que soy el responsable actualmente aquí en Paraguay, ¿verdad? Hace 2 años como responsable o después. Sí, la verdad que sí. En el 6º mes yo asumí la responsabilidad del Frente de Misión acá en Paraguay, padre. Entiendo, ya. O sea que primero viniste a Sí, mirar, a conocer, conociendo, entender a los paraguayos, entendiendo la cultura, el Sí, idioma, sí, sí. para después ahí Sí. tirar. Esa. ¿Y qué es, Flavio? ¿Qué es Canção Nova? ¿Qué es? Bueno, como comunidad? La comunidad Canción Nueva es una comunidad católica que tiene su reconocimiento pontificio y que está también misionando en varias partes del mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos frentes de misión varias en Brasil, otras en Italia, Tierra Santa, Portugal, Francia, África y Paraguay. Y la comunidad tiene muchísimos miembros también en estos frentes de misión. Nosotros tenemos 2 formas de vida, de pertenencia. Algunos hermanos son de núcleo, una dedicación integral a la comunidad. Por ejemplo, yo con mi familia somos de núcleo y ahí vivimos integralmente este servicio en la evangelización. Y hay también los que son de dedicación de segundo elo, o también conocido por alianza, que son los miembros que tienen una dedicación parcial, como Trini, que recién ingresó en la comunidad, es una prediscípula y tiene su dedicación parcial. Trini también sirve con nosotros, está ahí siempre. Yo hasta mismo le digo que él era para ser de núcleo. Está más de núcleo que de parcial. Está siempre integralmente donando Sí. su vida, así como nosotros, como Patricia, como mi esposa Renata, también se dedica muchísimo a la misión. Y nuestra comunidad surgió por una inspiración de Dios en el corazón de nuestro padre fundador, que es padre Jonas Abid, un padre que era salesiano también, y Dios le puso en su corazón este trabajo con la juventud. Un obispo de Brasil le llamó y a partir de este documento, Evangelio Nutiandi, le propuso para que empezara a trabajar con los jóvenes. Haga algo con los jóvenes. ¿Te acordás del nombre del obispo? ¿O Sí, Don Alfonso, Antonio Alfonso de Miranda. Ah, de Miranda. Sí, Ah. creo que ¿Él vos de le dónde? conociste. ¿Pero de dónde era? ¿De Lorena? De Lorena. Ah, yo le conocí al sucesor, al posterior. Don Sí. Hipólito. Eso, ahí está. Por eso te estaba preguntando, Don Hipólito. Hipólito. Sí. Yo cuando llegué, 86, ya estaba Don João Hipólito. Sí. Y Era Miranda entonces, Sí. el que estuvo anterior. Antonio Alfonso de Miranda. Y a partir de este encuentro que el padre tuvo con el obispo y a partir de este pedido que el obispo hizo al padre, padre tomó en serio como una misión Entiendo. y propuso a algunos jóvenes que entregaran 1 año de su vida para Jesús. Claro. Que tenían que dejar su casa, su trabajo, su novio para dedicarse Sí, sí, sí. a la misión. Claro, Y a partir de ahí nace la comunidad Canción Nueva. claro. Entonces fue un desafío que Dios le puso en el corazón de nuestro padre fundador, pero también Dios se utilizó muchísimo de nuestro padre fundador para llamar a los jóvenes. Así mismo. Y la comunidad hoy ya no tiene más nuestro padre fundador vivo, Sí. pero está desde el cielo ya. Bueno, ahora van a crecer. 1 año así. Ahora van a crecer porque del cielo ahí le va. Don Altieri, Sí. en su velatorio, en el velatorio de Padre Jonas, nos dijo que Padre Rúa, ¿verdad? Sí, Rúa, sí. de los salesianos, después que Don Bosco falleció, él hizo la comunidad Triplicó, Sí, 3 veces nos más. contó esa historia. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos probando Sí, de esa sí. gracia. Por ejemplo, recién tuvimos la noticia que vamos a tener una inmersión
en Chile. En serio. O sea, estamos empezando nuestros trabajos ahí como comunidad Canción Nueva con una probable frente de misión en Chile. En Chile. Qué bien. Y es la segunda casa de habla hispana. Ah, segunda casa. Nosotras somos o sea, la primera sería Paraguay. Paraguay es la primera Ya. y ahora Chile, nuestros hermanos de Chile son la segunda casa y estamos intercediendo porque es un gran signo para nosotros, para la evangelización en Hispanoamérica. Claro. ¿Y vos, Patricia, cómo entraste ahí? ¿En el 98 me decís? Padre, yo ingresé en 98 en la comunidad y fue bien cuando empezó nuestros trabajos en la comunidad con los medios de comunicación. Ahí en Cachoeira. Allá en Cachoeira Paulista. Pero en la verdad nuestra comunidad empezó a la evangelización a través de los eventos, a través de las actividades de evangelización. O rebañón. Sí, también, eso mismo, con los rebañones que se pasaban, los benlogares, que era un evento de alabanzas que tendría también de la comunidad Canción Nueva en otras ciudades. Y nuestro padre fundador, Monseñor Jonas Aviv, con otros jóvenes, hacía ese trabajo también de evangelización. En la época que yo ingresé, estaba empezando, ya existía la radio, estaba empezando la televisión. Canción Nueva ya hacía la evangelización desde 1978, allá en la región de Vale Paraíba y también en otras localidades también de Brasil. Y cuando yo ingresé fue cuando empezó a crecer más aún aquel que era la comunidad Canción Nueva. Claro. Y yo agarré un tiempo de la comunidad, de evolución de la comunidad, donde tuvo una estructuración mayor y mejor también de los medios, donde la Canción Nueva pasó a tener un alcance mayor a las personas, llegar a otras casas. Y todo empezó así, pequeño, y fue creciendo conforme Dios va poniendo en las manos de nuestro Padre Fundador, y la providencia de Dios se pasa a ser parte de nuestra vida, y eso hace con que la comunidad pueda crecer y alcanzar a muchas otras personas. Claro. Incluso yo me recuerdo muy bien cuando los primeros acá de Paraguay iban a Canción Nueva, frecuentavam allá, empezaram a conhecer a comunidade através de nossas prédicas, através de aquilo que eles tinham em la mano, por causa das gravações que eram hechas de nossos encontros, e isso que foi alimentando nossos irmãos acá em Paraguai, até que foi crescendo, e outras pessoas se poderam se identificar com esto que es nuestro carisma, y hoy con la gracia de Dios acá en Paraguay, Canción Nueva tiene 42 miembros de la comunidad de Alianza, y también tendremos nosotros que estamos acá nucleados en la comunidad, que es una gracia muy grande estarmos acá en Texas, Paraguay. Como comunidad. Como comunidad. Qué bien. Bueno, así entonces, queridos amigos, tenemos esta linda noticia, estamos conociendo esta comunidad tan linda, Canción Nueva, es en portugués, ¿verdad? Canción Nueva, la traducción al castellano. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No voy a llorar por el pasado. Ya llegamos aquí en el torneo del Decanato 9. 14 equipos iniciaron este torneo. Aproximadamente 7 equipos siguen en competencia. En minutos, en las próximas horas, conocemos a quién será el campeón de la primera edición del torneo del Decanato 9. El blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para regar. ¿Creen que las chicas llegarán a la final? Estamos confiados, le vamos a apoyar hasta el final. ¡Ganen o no! ¡Aguante la pelota! Natalia Lomaquis mete un gol. Aquí 2-0 al partido, 2-0 al partido. 3-0. 3-0 está ganando la Pastoral Juvenil Luqueña. La PJL va a llegar a la final el equipo de chicas, creo yo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo.
pastoral son? ¿De qué pastoral son? Parroquia San Rafael. ¡Aguante, parroquia San Rafael! ¿Salen campeones? ¡Sayo sí! ¡A por todo! ¡Vencer a morir! ¡Vencer a morir! ¡No! ¡Toma su cántico! ¡Toma su cántico! Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de ¿Cómo están viendo este torneo? Es un torneo muy lindo, está saliendo todo bien, hay mucha gente dispuesto para jugar, le gusta a la gente, le gusta a los jóvenes. Es muy interesante también. ¿Cuántos equipos estuvieron participando? En la modalidad masculina estuvieron 14 equipos, en la modalidad femenina estuvieron 7 equipos. La verdad que tuvimos muy buena presencia y bueno, da gusto. ¿Cómo están viendo este torneo en estos momentos? Súper bien, la verdad que mucha participación de parte de los jóvenes del decanato. Eso la verdad que nos alegra muchísimo. Hay muchos jóvenes que en vez de estar en sus casas durmiendo, estando haciendo otra cosa, vienen a compartir con otra comunidad, con otras pelotas. Es muy interesante también lo que se está viviendo. ¿Y qué PJ creen que va a salir campeón el día de hoy? Y no queremos tirar primicia, pero tiene pinta que PJ Ñeca puede ser uno o Santa Librada. Puede ser masculino. Yo creo que femenino es indiscutible que hace el Lucas. PJL. Bueno, nadie sabe qué puede pasar. Así mismo, así que nosotros continuamos aquí en el torneo de Campeonato 9. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy compartimos en este domingo con la comunidad Canción Nueva. Recién estuvimos escuchando con el segundo bloque, ¿verdad? Cómo nace. Siempre lo que estamos haciendo aquí son simplemente misceláneas, así muy rapiditas, pero que por lo menos nos van ubicando dentro de una gracia tan importante que Dios regala siempre a su iglesia, a nuestra comunidad eclesial. Y por eso Dios inspira a los fundadores, pero sobre todo después a la comunidad que vamos insertándonos y trabajando en los carismas que nos regala Dios. Pero ustedes tienen un proyecto, ¿verdad?, que están trayendo y que ustedes quieren darnos a nosotros. Trini, ¿cuál es este proyecto? ¿Qué es lo que están trayendo y qué es lo que van a hacer en estos días? Sí, Padre, el proyecto que nosotros queremos presentarte a vos, a toda tu audiencia, a todos los jóvenes que están asistiendo en este programa, es el PHN. Y mis hermanos de comunidad recién estaban hablando sobre nuestro carisma. Y el PHN, que son siglas de una expresión que significa por hoy no voy a pecar, tiene todo que ver con el carisma Canción Nueva aquí en Paraguay, porque se conoció primero esta espiritualidad que nace en el seno de nuestra comunidad, y a través de la espiritualidad PHN, los jóvenes que conocen esta espiritualidad conocen el carisma Canción Nueva. Y ahí esas vocaciones son despertadas, son llamadas, son respondidas, y así nacen los primeros consagrados de nuestra comunidad, a través de esta espiritualidad que nosotros tanto amamos, que no nos cansamos nunca de propagar, que es el PHN, por hoy no. Por hoy no a todo lo que es negativo, ¿verdad? A todo lo que es el pecado. Es un llamado pecado, sí, a la vida de santidad. Claro. En publicidad, Padre, siempre se dice que no hay que usar el término no, porque ¿sí? lo negativo no atrae. En serio. Pero en realidad con las cosas de Dios siempre pasa al revés que para el mundo, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí, con firmeza nosotros decimos no al pecado para decir sí a una vida de santidad. Entonces, en eso consiste esta espiritualidad PHN, es decir, cada día por hoy no voy a pecar y decir sí a la vida de santidad. Claro. Es interesante porque justamente un salesiano, no sé si le conoce al padre Bienvenido Maciel, ¿escuchaste Sí, hablar? sí. Bueno, él siempre en su prédica decía, nosotros somos PH o PH, así, no la N, ¿verdad? PH o PH, persona humana o papel higiénico. Así de directo, ¿eh? Y ya que vos estás diciendo, Casi o parecía PH o PH, o persona humana, bien. Fíjate que muchísimo, porque todos los exalumnos, él muchísimo predicó siempre retiros, encuentros para jóvenes, para personas. Por lo tanto, todos conocen esa expresión tan salesiana. Bueno, y ustedes, que esta primera experiencia comenzó en Brasil, el PHN. El PHN empezó en Brasil. En Brasil. En el primer momento a través de un programa de la tele Ya. que hacía visitas a hermanos que estaban en recuperación, que algunos eran drogaditos o que tendrían alguna vida que... Y por eso el por hoy no, o sea... Empezó así, Sí. pero nosotros tuvimos un primer encuentro allá, PHN, que era la propuesta para los jóvenes vivir este por hoy no en Sí. varias otras realidades de la vida, ¿no es mismo, Flavio? Así mismo, y padre, lindo es ver que la propuesta dice por hoy. Por hoy, sí. ¿Por qué? Porque nosotros y la juventud tiene el hoy para vivir. Entonces, por hoy no voy a pecar. Es una decisión en diario que nosotros hacemos cada día en decidirnos por Dios en la vida. Entonces muchas veces yo pienso, bueno, la santidad está muy lejos, ¿verdad? ¿Cómo voy a alcanzar? Vivir cada día. Sí. Cada día diciendo no al pecado, a lo que el mundo nos ofrece, y así se torna más liviano. Claro. Se vuelve más liviano para nosotros pensar que, bueno, hoy voy a luchar, mañana no sé cómo va a ser mi día. Claro. Entonces, esta es la propuesta también, sobre todo para los jóvenes, pero PHN no es restricto a los jóvenes, sino para todos los hijos y hijas de Dios, o sea, para toda la gente que quiere vivir esta cercanía en Dios, quiere vivir una santidad en este mundo que cada vez es más
complicado, ¿verdad? Sí, sí. Pero No, y hay igual muchísimas, podemos, porque claro. la santidad, nosotros no dependemos de nuestras fuerzas humanas, sino de la gracia de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra seguridad en Dios, vamos a lograr. Claro. Vamos a lograr. Es interesante también esto porque está la hermana Regina, se llama Siam, es una monjita ya con 92 años actualmente. Y ella está mucho con los drogadictos, con los alcohólicos anónimos, todo. Tiene todo un sistema de trabajo. Y justamente el estilo ese. Sí. Y ella me dice, eso es lo único que funciona, dice. Por hoy, no. Por hoy, no. Entonces en las reuniones, por hoy, no. Porque mañana no sé, dice. Sí. Pero como es cada día, por hoy, no. Por hoy, no. Entonces cada día es un renovarse. Imagínate, Padre, este impacto que nos causa en nuestra vida, por ejemplo, en un matrimonio que está con muchas peleas, muchos problemas en su casamento y de repente se decide por un día no voy a hablar, no voy a pelearme con mi señora, ¿verdad? O la gente que está viviendo otras cosas de pecado y deciden, bueno, hoy no voy a pecar y a partir de ahí, entonces esta persona va también tornando más débil en nuestra carne que muchas veces grita y quiere buscar el pecado. Sí. Pero interesante eso. A nivel político, si ponemos eso por hoy no voy a robar por hoy. Bueno. Pero cada día por hoy no. Vamos a orar muchísimo, Padre. Vamos a pedir que todo pertenezca a este grupo, che. Aquí en Paraguay necesitamos. Uno de los vicios más grandes que tenemos. En Brasil. Por hoy no voy a robar. En Brasil también. También, Padre. Bueno. Por eso, porque si nosotros decimos por hoy no voy a pecar, entonces la gente se te queda por hoy no voy a pecar, pero pecar y al final no le dice nada. Por hoy no voy a robar. Sí. Por hoy entonces voy a ser una persona justa, honesta. Entonces, nombre y apellido. Claro, y tiene mucho que ver con el pecado dominante de la persona. La persona sabe sus defectos, sabe sus inclinaciones. Entonces, eso que más le cuesta es decir no a aquello que concretamente le cuesta en el día a día. Aquello que de lo cual con una determinada determinación quiere renunciar a eso. Claro. Trini, ¿y cuándo ustedes tienen? Quiero fecha, lugar de este PHL. Padre, va a ser el 4-5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña. Ya. Va a empezar. Don Bosco y Humaitá, entonces. Don Bosco y Humaitá. Saconia sería eso, ¿verdad? Al costado del Santuario María Auxiliadora. Ya. Entonces, el ingreso, el pago único es de 30.000 guaraníes de la inscripción. Ya. Por los 2 días. Empieza sábado a las 8:30 y termina a las 10 de la noche aproximadamente. Vamos a tener un gran concierto. O sea, ese sería el sábado. Eso son 2 días. Sábado. De las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche el sábado. Sí. ¿Y después? Y el domingo empieza también a las 8 de la mañana y termina con la misa de mediodía. Al mediodía. Sí, y el sábado, como a los jóvenes nos encanta todo lo que es música, baile y todo lo que es alegría, el sábado a la noche tenemos un gran concierto con el predicador que viene de Brasil, que está llevando adelante esta espiritualidad, que es un hermano de comunidad que se llama Peter de Laura. Peter de Laura. ¿Él de dónde? ¿De Brasil? Él es brasilero, es nuestro hermano de comunidad, y él tiene ahora la misión de llevar adelante y propagar esta espiritualidad que ya rescató muchísimas almas para Dios. En serio. Bueno, entonces eso es importante que sepamos un poco, todos invitados para el día 4 y 5 de mayo. Entonces todo ahí sábado y domingo tenemos que estar y con todas estas actividades maravillosas, ¿verdad? Y cómo concluye también y con la gran celebración. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo compartiendo con la comunidad Canción Nueva, que tiene aquí ya su sede en Paraguay. Escuché que dijeron que 47 ya tienen con 42, votos, o cómo hace, 42. Sí, son 36, Sí, 36 miembros de alianza, oficiales, de alianza. Y de núcleo, dedicación integral, son 6. Ya. Esos son los oficiales, pero pues siempre la espiritualidad, aquí ya hay muchos que se van a seguir sumando, ¿entienden? Sí. Con esta espiritualidad que nace, muy interesante, ¿verdad? Para también ayudar dentro de la iglesia a dar pasos tan importantes y rescatar y vivir auténticamente la vida cristiana. Bueno, nosotros estamos llegando al final y siempre en este último bloque le pedimos a ustedes que nos den un mensaje para la familia, para los jóvenes, para todos los que nos están acompañando en este día. Flavio, comenzamos contigo, ya que sos el capo máximo aquí en Paraguay. Bueno, el mensaje que quiero dejar a ustedes es que busquen una vida de santidad. Esta es la propuesta del PHN, pero también de vida de nuestra comunidad, viviendo los principios, buscando vivir lo que la iglesia nos pide. Entonces, así que quiero invitarles, jóvenes, a entregar sus vidas a Jesús. Quien le entrega su vida no pierde nada, sino que Dios le regala muchísimas cosas. Está ahí tu vida. ¿Qué vos estás haciendo de tu vida? Entonces, en este día, vos puedes decir con nosotros, con la comunidad Canción Nueva, PHN, quiero vivir una vida de santidad. Y así vos vas a ser muy feliz, porque Jesús y nuestro Dios nos quiere felices y Dios nos creó para la santidad. Qué lindo, muchísimas gracias, Flavio. Entonces, ese mensaje, PHN, por hoy no. Bueno, ¿y vos, Patricia? Nosotros tenemos que ser dignos de las promesas de Cristo. Eso es el tema de nuestro PHN este año. Y en especial, yo quiero hacer un invite a usted, jóvenes de Dios, y hasta mismo usted que es joven al más tiempo, que tiene en tu corazón ese deseo de santidad. Yo quiero hacer ese invite para ti, para que su corazón se quede lleno de la gracia de Dios y que tú se sienta digno de las promesas de Cristo, porque muchas veces el pecado nos aleja de Dios. El pecado y las cosas que nosotros vivimos y hasta mismo los malos sentimientos nos dejan lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios y lejos de la propuesta inicial de Dios para nosotros. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para esta gracia de Dios. Y yo quiero invitar a ti, mi hermano, mi hermana, para vivir este encuentro con el Señor y vivir este fin de semana, que yo creo que va a ser un fin de semana muchísimo bendecido, donde Dios va a hacer muchísimo en su corazón. Vamos juntos vivir esta propuesta de PHN. Por hoy no voy a pecar, por hoy yo no voy a pelear, por hoy yo no voy a pecar y no voy a vivir esa realidad de pecado donde yo estoy. Y quizá usted que está mirando ahora por la tele, tiene un sentimiento malo en tu corazón y un deseo hasta mismo de sacar tu vida, y que tú puedas decir por hoy no y mañana también no, y que después de mañana también sea no, porque en la verdad Dios tiene para ti un propósito de vida llena de la gracia y llena de la felicidad que solamente Dios y la voluntad de Dios puede dar para ti. Qué bien. Muchísimas gracias, Patricia. Y ahora, Trini. Padre, yo quiero hablarle a todos los jóvenes que quizá en este momento están pensando, pero yo no tengo vicios, yo no tengo malos hábitos, porque hay de esos jóvenes, hay muchísimos que no están en la droga, no están en la prostitución, en la pornografía. Y yo te quiero decir a vos que yo sé que también en tu corazón hay un vacío, hay un sinsentido, hay un deseo de querer trascender, ¿verdad? De querer ser algo más. Te cuestionas muchas veces, ¿es todo esto lo que yo tengo en la vida? Y yo te quiero decir que ese vacío de tu corazón solo Jesús puede llenar. Solo Jesús puede traer color a tu oscuridad. Solo Jesús puede dar alegría a tu tristeza, a tu amargura, a tu sinsentido. Es Jesús la persona que tu vida necesita.
No es tu amigo, no es tu novio, no son tus padres, no son tus hijos. Si vos sos un joven que ya sos papá, que ya sos mamá, nadie, ninguna persona, ninguna cosa, ningún hecho, ningún bien material va a llenar ese vacío que vos estás sintiendo en tu corazón. Es Dios. Y la propuesta de PHN es esto: acoger aquello que Dios te quiere regalar, que es su presencia en tu vida. Porque la santidad no es cosa para unos pocos, es para todos, porque es ser amigo de Jesús, y Jesús quiere ser tu amigo. Qué maravilloso. Yo ya no necesito predicar de todo lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Solamente ustedes saben que al finalizar, ¿verdad?, nosotros siempre solemos leer un pasaje de la palabra de Dios, y como ustedes hablaron un poco de esta promesa, ¿verdad?, sobre todo la promesa del Señor, y decían muy bien, Dios nos llama para ser felices, ¿verdad?, para ser felices, no para estar en la amargura y en la infelicidad. Nosotros decimos, ¿verdad?, en paraguayo decimos ne infeliz. Nosotros, y claro, por eso ne infeliz. Y sin embargo, el Señor nos llama a vivir la felicidad, y esto es lo más lindo. Y las promesas de Dios en realidad lo encontramos desde el Génesis capítulo 12 y del 1 al 3 simplemente. Después la palabra de Dios continúa desarrollando más, pero por lo menos lo esencial y lo fundamental en este encuentro de Dios que llama a Abraham. Le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Aquí, queridos amigos, entonces tenemos evidentemente el centro y la fuente de todo, como nos habla la palabra de Dios. Ese llamado de Dios a dejar, porque el por hoy no quiere decir dejar vicios, dejar cosas negativas. Dejar la tierra significa en realidad eso. Es la promesa de Dios, te llevaré a una tierra de promisión, a una tierra de felicidad. Desarrollarnos y vivir la dignidad de los hijos de Dios. Y luego también el hecho de la descendencia, que significa para nosotros la comunidad. Vivir en una comunidad feliz, en una comunidad donde todos nos ayudamos, nos queremos y vamos adelante. ¿Por qué? Porque hemos recibido esta gracia de Dios, la promesa de la felicidad. Y después lo más lindo que dice, a través de ti serán bendecidas todas las naciones. Quiere decir que cada uno de nosotros somos también responsables en este caminar de lo que después en el Nuevo Testamento le llamamos el reino de Dios. Cada uno de nosotros con ese granito de arena debe contribuir a la construcción del reino de Dios. Queridos amigos, entonces primero les agradezco a ustedes, Patricia, Flavio y Trini, por estar presente aquí y sobre todo por animarnos y con este carisma tan lindo que ustedes están trayendo de la comunidad Canción Nueva, que puedan ofrecer a toda la iglesia, a todos nosotros, y ustedes se van a dar cuenta que todo lo que le están escuchando van a estar ahí presente el 4 y 5 de mayo, ¿verdad? Sí. De las 8 de la mañana el sábado hasta las 10 de la noche, y luego el domingo también, de las 8 de la mañana hasta el mediodía, para hacer una linda experiencia de comunidad. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.